Saludo a nuestro experto internacionalista Mauricio Meshulam. Como cada año asistió al Foro de Seguridad Internacional de Halifax, que se llevó a cabo hace unos días, y lo invité a hablar porque siempre resulta muy interesante lo que está pasando en ese foro, porque refleja lo que está pasando en la geopolítica internacional. ¿Cómo estás, querido Mauricio? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Justo a hablar de eso. Recuérdanos primero qué es el foro internacional. Sí, y lo dices bien. Es un foro que reúne a 300 personas de aproximadamente 80 países. Y estás hablando de militares, y va, por ejemplo, la plana mayor militar de la OTAN, de la Unión Europea, los puestos militares más importantes, políticas y políticos en funciones. Va a una comisión bicameral, bipartidista del Congreso estadounidense. Entonces tienes a senadores republicanos de todo el comité de las Fuerzas Armadas y Servicios Armados y todo eso. Y va pues, un número importante de académicos. Van activistas, ¿no? Por ejemplo, de pronto tienes a una premio Nobel, o los activistas que están moviendo todo lo que está pasando en este momento en Siria o en Yemen. O sea, se vuelve un foro, un intercambio muy interesante, y sobre todo la oportunidad, deja el perfil de la gente, la oportunidad de tener estos intercambios muy cercanos, porque es un foro pequeño. Otros similares tienen 3,000 personas. Aquí estás hablando de 300. Y entonces esto es un poco el pasillo, el café, el whisky, cómo sienten, el pulso de cómo se sienten los temas globales está ahí. ¿Cuál es el tema ahorita? Quiero pensar que Ucrania sigue siendo tema, ¿o no? Fíjate, lo preguntas correcto, porque la agenda ha cambiado. Tengo 12 años participando. Y primero eran muchos los temas de terrorismo, la guerra en Siria, posteriormente China. Luego viene pues COVID, luego viene todo el tema de la guerra en Ucrania desde el 2022 en adelante, la guerra en Ucrania. En realidad los ucranianos participan desde 2014. ¿no? Por lo de Crimea. Por todo lo de Crimea y todo lo demás, pero digamos que desde el 2022 la agenda ha sido Ucrania. Va una muy robusta delegación ucraniana, sobre todo el Parlamento ucraniano, pero también funcionarios, activistas ucranianos. Y en esta ocasión Ucrania estuvo, pero fíjate el tema principal esta vez fue la democracia. Y quiero resaltar dos cosas que creo que son importantes. Primero, el ambiente, Leo, porque el foro es en Canadá y el anfitrión es el Ministerio de Defensa de Canadá y la OTAN. Entonces, el hecho de que Estados Unidos y Canadá tengan en este momento la relación tan tensa, naturalmente se respiraba en el ambiente. Por primera vez, desde la edición de este foro, son muchos años, por primera vez no se permitió a nadie del Pentágono asistir. Y esto significa... Espérate, ¿quién no lo permitió? El Pentágono, el secretario de Defensa. Fueron los mismos estadounidenses. Sí. En otras ocasiones el secretario de Defensa va al foro de Halifax, así como el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y Aéreas, Chief of Staff, estás hablando de los puestos militares más importantes, y los extrañamos. O sea, el gobierno de Trump les dijo no vayan. No vayan, ni funcionarios medios. Y esto sí se sintió, obviamente, la ausencia, porque se siente Estados Unidos fuera de estas discusiones en este momento, frente a la OTAN, frente a Canadá, frente a Europa, dice mucho Ucrania. Esto dice mucho. Quien sí estaba eran senadores republicanos, también obviamente demócratas, pero de alguna manera a los senadores republicanos les tocó hacer un poco la defensa, quizás una defensa moderada o modesta del gobierno de Trump, porque pues eran los funcionarios a los cuales podías preguntarles cosas. Y estaba, si tú recuerdas, este fin de semana se filtró el plan de los 28 puntos para la paz en Ucrania, y entonces los senadores republicanos, y es un comité que se encarga de supervisar al Pentágono y se encarga de supervisar a la Casa Blanca en esta materia, se opusieron rotundamente a ese plan que se había filtrado, que lo estaba negociando Trump un poco sin el consentimiento de Ucrania y sin el consentimiento de Europa. Entonces, parece que no va... Que no va, ya Ucrania lo modera, y luego ya Rusia
se opone. Si quieres, de eso podemos platicar la semana que entra. Pero Sí. aquí el tema es el ambiente, ¿me entiendes? El ambiente que se respira Sí. era este. Sí. Y sobre todo en el foro meten el tema como un tema transversal, el tema de la democracia. Porque claro, la idea es resaltar el valor de la democracia y el poder de la democracia y las democracias coordinándose y colaborando entre ellas, un poco con el mensaje de que en este momento quien está viviendo retos importantes a su democracia es Estados Unidos, Sí. quien ha sido, en teoría, ¿Y supuestamente... así lo dicen? Pero así y directamente. Sí. Y entonces los temas de la mesa eran, a ver, ¿Estados Unidos está viviendo o no está viviendo un reto ante su democracia? Entonces, claramente, el cuestionamiento tenía que ver con Trump y tiene que Sí. ver con este gobierno particular. Es interesante cómo cuando Trump está en el poder, nos pasó en su gestión previa y nos Sí. pasa ahora, Trump está presente en todas las mesas. No hay forma de hablar de ninguno de los temas globales sin que salga a relucir el nombre de Trump. Está como ahí Pero en la entonces, sala. si antes la amenaza era China, el COVID, los rusos por Ucrania, ahora la amenaza es Donald Trump. Ahora la amenaza son los retos a la democracia que se están viviendo en las democracias occidentales. Así lo ve por lo menos el foro. Hay que resaltar, es un foro atlántico, es un foro muy de la OTAN, Sí, sí, muy sí. de los países europeos, pero desde su perspectiva tenemos que cuidar lo que está sucediendo adentro. Porque además, muy desde la vista estuvo una magistrada, ex magistrada canadiense muy interesante, y dice, o sea, no se trata del gobierno de las mayorías, sino se trata de los sistemas de pesos y contrapesos Claro, que existen claro. y de cómo se acomodan las diferencias entre las distintas minorías y las mayorías que pueden existir en un país. Y en clara alusión a lo que está sucediendo en Estados Unidos y en otros países ante la debilidad de los sistemas de pesos y contrapesos. Y claro, entonces ahí le metes el tema de Ucrania o le metes el tema de Medio Oriente, porque de acuerdo con esta perspectiva no se trata solamente de ver qué negocias o qué no negocias para Ucrania, sino en qué medida las democracias realmente puedan colaborar para restablecer este orden liberal internacional de instituciones, de derecho internacional y de arreglos que están siendo claramente violadas por muchos, incluido Estados Unidos. por Estados Unidos. Déjame preguntarte, ¿el tema de Venezuela salió? No, sí sale porque además tienes ahí a una representación importante del grupo o el equipo de María Corina Machado. Siempre van, ¿sí? pero ahora sale de una manera más considerable. Interesante señalar que América Latina lamentablemente no forma parte usualmente de los temas nos los has centrales, dicho. salvo cuando se trata de un riesgo, una amenaza o ahora mismo la situación de Venezuela. Un poco qué puede pasar, qué no puede pasar. Estaba el ministro de Defensa de Colombia y participó en un panel. Interesante su participación, digo, dado el estado de las relaciones también entre Estados Unidos y Colombia, pero participa en un foro. Nos hubiera encantado ver a los secretarios de Defensa, al secretario de Marina de México, como sucedía anteriormente. Sí, ya nos los manda. Desde tiempos de López Obrador en adelante, no van. Y sí creo que faltamos de manera oficial en estas discusiones, porque se habla de tecnología, Leo, se habla de inteligencia artificial en los temas militares, se habla de todos los avances, todo esto que estamos viendo ahora de los drones y todo lo demás, tenemos discutiéndolo en Halifax ya muchos años. Sí. Ahora, dime una cosa, ¿qué se decía de lo de Venezuela? Específicamente O sea, ¿Estados Unidos va a invadir Venezuela? Yo no lo hemos platicado tú y yo, pero sigo sin verlo como muy factible. Déjame decirte cómo lo plantea por lo menos este sector de la oposición venezolana presente ahí. Dicen, el cambio de régimen ya ocurrió. Lo que hay que hacer ahora es forzar que suceda. Y esta es una postura, tengo que decir, dura. ¿Cómo que ya ocurrió? Pues yo sigo viendo... Ya ocurrió desde el punto de vista que ocurrieron elecciones
Digo, estás hablando de quienes afirman que ganaron las elecciones y están diciendo lo que necesitamos es una ayuda internacional para hacer que eso se materialice. O sea, el cambio de régimen ya ocurrió en términos jurídico, legales, pero se necesita establecer. Entonces, claro, es una postura dura. Yo te tengo que decir que, de acuerdo a los escenarios que se trabajan internacionalmente, y esto sí fue discutido, no estamos hablando de una invasión total de Estados Unidos a Venezuela, pero sí posiblemente de ataques cada vez más importantes que pueden incluir el territorio venezolano. Y no estaba el Pentágono para defenderlos, entonces nos hizo falta, pero dentro del Senado estadounidense sí había una defensa tácita de la administración Trump y de su política exterior y de las cosas que dicen que ahora son necesarias implementar. Pues muchas gracias, Mauricio. Muchísimas qué interesante, como siempre, cada año que nos viene con el reporte de este congreso en Halifax. Gracias, Mauricio, y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.